Y el reto es uno mismo, el reto no es ni alcanzar al otro, ni llegar a ser el número uno, es cómo nosotros seguimos aprendiendo en el transcurso de nuestras vidas. Nosotros en el mundo profesional entrenamos de lunes a viernes o de lunes a sábado para jugar el domingo. Ustedes juegan de lunes a viernes y no entrenan nunca. Las decisiones más difíciles de liderazgo que se me han presentado son empujando cambios. El status quo a veces es tan cómodo, ¿no? ¿Para qué cambiar? Aunque no nos esté yendo tan bien, mirá todos los riesgos que hay allá. No hay nada más lindo que ganar o perder en equipo. Yo diría que es un no negociable vivir la cultura de la empresa. Cuando uno tiene las cosas tan claras de lo que busca, hasta más exigente es. Y también la exigencia con uno mismo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Dergal Talks. Yo soy Carlos Dergal. Nuevamente, gracias. Gracias por hacer de esta comunidad más grande. Eso es lo que nos va nutriendo, porque finalmente el objetivo de Dergal Talks como tal es llegar a más personas que están desarrollando estas habilidades de liderazgo que no siempre nos enseñan en la escuela y que es importante conocerlas porque eventualmente seremos el punto de referencia para grandes equipos. Entonces, con base en ello es que sigo avanzando en esta segunda temporada con grandes invitados y por eso es que me voy a ir directo con el invitado de hoy porque es administrador de empresas y él es originalmente de Argentina, trabajaba en Pedidos Ya y aquí en México se vino a Walmart y hoy en día está encabezando una gran parte del equipo comercial dentro de Walmart. Y bueno, además es un gran apasionado del deporte, tiene una familia hermosa, está con nosotros nada más ni nada menos, Fernando Salmén. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Carlos. Muy bien, muy bien. Muy contento de estar acá. Muy entusiasmado y con algo de ansiedad para saber cómo esto va a ir evolucionando, pero muy contento. No, tranquilo, aquí no se hace nada que no te guste, todo es consensuado. Muy Bien, bien. buenísimo. Perfecto. Pues platícanos, ahorita mencionaba que tienes un vínculo enorme con el deporte desde muy pequeño. Por un lado el fútbol y así otras disciplinas. Cuéntame cómo nació, cómo se generó este vínculo desde que eras muy pequeño. Sí, se origina en mi familia en donde todos mis hermanos, yo tengo un hermano más grande y tres hermanas en el medio, y yo el más pequeño, todos practicamos deportes, todos somos apasionados por el deporte, y creo que de ahí lo aprendimos, lo aprendimos de nuestros padres, de esa cultura intrafamiliar de el deporte es un obligado en nuestras vidas. Exacto. Y bueno, de ahí creo que viene mucha disciplina que veo en ti y cómo ha ido evolucionando hacia la parte, pues, de liderazgo y de llevar equipos. ¿Cómo crees que se relaciona esa disciplina en los deportes hacia la parte corporativa? Yo creo que tiene todo que ver, todo, el deporte, la vida, el trabajo, esta cultura de- de hacerlos en equipo, de disfrutar el esfuerzo, el trabajo, el ir progresando. Creo que se da tanto en la vida personal, se lo trato de explicar a mis hijas de esa manera, se da en el deporte cuando seguimos entrenando y vamos mejorando, se da en el trabajo cuando seguimos estudiando, seguimos buscando alternativas de aprender, de seguir crecer, de evolucionar. Creo que la asociación y la conexión es directa y está en cada uno de los aspectos de la vida. Sí, totalmente. Y bueno, también tiene mucho que ver, pues, los éxitos, los fracasos, o sea, cómo te puede ir muy bien en un partido, te puede ir no tan bien, pero no necesariamente es que, pues, no entrenaste lo suficiente. En fin, yo incluso en alguna ocasión te vi con una fractura o algo así te pasó en la pierna. Cuéntanos cómo trabajas esa frustración que a veces puede ser algún mal movimiento, algún fracaso, por así decirlo, y cómo lo has transformado. Mira, mi vida en el deporte, podría escribir un libro, mi vida en el deporte arrancó más en el lado del tenis. De muy chiquito, mucho tenis, hasta que conocí el fútbol. ¿Y por qué lo digo? Porque aprendí que no hay nada más lindo que ganar o perder en equipo. Eh, Ganando en equipo se disfruta el quíntuple, se disfruta 10 veces más. Perdiendo en equipo hay apoyo, hay sostén, se puede hacer esa transformación de
bueno, se puede progresar, nos podemos apoyar, podemos crecer juntos, podemos ayudarnos en lo que haya fallado. Yo creo que ahí están los mayores aprendizajes. Poder vivirlo de una manera de compartir tanto una cosa como la otra, y es donde uno realmente disfruta el jugar con otros. Sí, y que finalmente no todo tiene que depender 100% de ti, que lo importante es también distribuir el éxito al fracaso, ¿no? Y jugar, sí, tal cual. Y es ser responsable de una parte, no del todo. Y saber que nuestra colaboración es indispensable para el todo y el resto depende de nosotros como nosotros dependemos del resto. Me parece que es algo también que es súper lindo de pensarlo de esa manera, ¿no? Es esa confianza y ese apoyarse en las habilidades, en el empeño del otro, y uno sentir esa responsabilidad de que el resto depende de ti también. Sí, totalmente. Y bueno, también desde muy, muy pequeño tienes como ese ritual de ir a River Plate todos los años Todos los todos domingos. los domingos, o sea, y bueno, lo tuviste un poco que suspender cuando te viniste a México. Cuéntanos de ese ritual familiar. Mira, yo creo que entrar en detalle de lo que significa para mí eso sería exponer una parte no tan Personal. conocida, Ok. oscura de mí, que me daría Oh, mucha wow. pena. No, pero yo lo veo como un pertenecer, ¿no? Lo vivía en mi familia, con mis padres, con mi hermano, con mis amigos, ahora también, antes de venirnos para acá, con mis hijas, ese sentirse parte de un equipo, ¿no? Y es el disfrutar y es esa pasión que a veces es difícil de explicar, que es difícil entender por qué estoy enfrente de la tele gritándole a una persona que no me va a escuchar, como si estuviera en la primera butaca de la cancha gritándole. Pero yo creo que de fondo es esa pasión que a nosotros nos hace sentir parte de algo con lo que en grupo lo vivimos de esa manera. Sí, totalmente. Y bueno, tuviste que dejarlo o suspenderlo un poco cuando viniste a México. ¿Cómo nace esa decisión de venirte a México y que no solo fue un impacto para ti, sino pues obviamente para toda tu familia? Nosotros habíamos tenido una experiencia en el pasado también de estar afuera con mi esposa y con mi hija más grande. La segunda nació cuando estábamos en ese viaje en Estados Unidos, en esos 2 años que estuvimos en Estados Unidos. Y siempre dijimos que hubiera sido lindo volver a hacerlo, pero ya con las niñas un poco más grandes, para que ellas también vivan ese salir del país, salir de Argentina, conocer, tener la cabeza un poco más abierta. Y un día llegó ese llamado de Walmart que no lo esperaba, no estaba en los planes inmediatos tenerlo, pero cuando llegó nos miramos con mi esposa y dijimos, bueno, es ahora o nunca, es aprovechar esta ventana, ya las niñas iban creciendo y desarraigarlas cuando van creciendo se va haciendo más difícil, así que casi te diría que la respuesta fue ¿y por qué no? ¿No? Claro. Vayamos, probemos, vengamos a México, disfrutemos, aprendamos, vivámoslo en familia. Cuando uno se muda con la familia, el núcleo se vuelve mucho más fuerte, vivimos más juntitos, ¿no? Nos apoyamos mucho más porque sí, son grandes los desafíos, para uno que llega a un mercado nuevo, a un equipo nuevo. Para mi esposa lo mismo, tener que adaptarse, integrarse también. Para mis hijas en el colegio, amigas, ¿no? O sea, fortalece los vínculos familiares y, nada, y también parte del proyecto México nunca fue exclusivamente profesional, fue claramente familiar también. Ah, qué bien. ¿Y cuál ha sido el choque cultural más fuerte que has vivido de diferencia tal vez de Argentina a México? Somos latinos, con lo cual creo que son más las similitudes que las diferencias. Yo creo que el mayor desafío fue siempre encontrar el tono adecuado. Ni la complacencia, ni el ser demasiado estricto. Fue tratar de encontrar el lugar en donde uno es más eficaz a la hora de comunicarse, pedir, liderar, trabajar. Un tema de calibraciones nomás, ¿no? Nada imposible, nada que no se viva en cualquier otro lugar al que uno se vaya y empiece a entender un poquito la cultura y las costumbres. Pero creo que por ahí anduvo el desafío de los primeros meses. Excelente. Y
Una vez ya estando aquí en México, supongo que empiezas a descubrir todo este tema de liderazgo. ¿Cómo describirías tu estilo de liderazgo en 3 palabras? Me gusta ser empático. Entiendo que entendiendo, valga la redundancia, al otro y dónde está, en qué momento, con qué recursos uno puede sacar lo mejor de las personas. O sea, empatía sería una. Creo que la confianza, el positivismo que genera confianza, ¿no? Estar en un ambiente en donde haya un buen clima, en donde podamos errar, podamos arriesgar, podamos probar, podamos mejorar, podamos evolucionar y cometer errores, pero para después corregirlos. Creo que ese positivismo, esa buena vibra, me busco lograrla. Y la otra, la delegación, ¿no? Con Ujú. lo que ello involucra, que obviamente es el pedirle a la gente la responsabilidad que contrae ser delegar y delegar las responsabilidades y el dejar hacer y que no sea alguien que esté encima de las personas con ese micromanagement. Yo creo que por ahí definiría no te digo mis 3 atributos, sino lo que busco yo tener como líder en mis equipos. Exacto, y supongo que llegaste un poco a sensibilizarte o a describir de esta manera tu liderazgo a raíz de algunos errores que creo que todos vamos cometiendo. Como decía en un inicio, son habilidades que nadie nos enseña en el colegio y que vamos aprendiendo sobre la marcha. ¿Cuál dirías para ti que ha sido un error que ha definido cómo evolucionaste tu pensamiento? De los que he recibido yo como de líderes, uno que me ha definido mucho es el tratar de ser oposición al liderazgo por miedo. Al liderazgo de esto es lo que va a pasar si no hacemos lo otro. Esto es lo que va a pensar tal líder de la compañía si no logramos. A mí eso no me mueve ni un centímetro. A mí me motiva el por qué sí, el qué es lo que hay detrás para ir y buscarlo y no el qué es lo que va a pasar o si nos van a reprender Ujú. porque algo no se hace o no lo logramos. No le encuentro la motivación para salir y buscarlo. Y me parece que yo con mis equipos intento hacerlo de esa manera. Y parte del otro desafío que yo creo que también me ha ido calibrando en este liderazgo es en esto que yo decía, delegar, dejar hacer, es no ir demasiado para ese lado porque a veces si yo pienso en qué me recrimino en algunas posiciones de liderazgo que he tenido, son cosas que no he hecho, más que hice y lo hice mal. Ese espacio indefinido de los equipos tampoco es bueno. Sí creo que hay que ayudar, estar, aportar. No es el laissez-faire y que cada uno vaya para donde quiera porque somos todos libres y porque cada uno tiene autonomía y porque cada uno puede ir y hacer como le plazca, ¿no? Entonces a veces quizás he pecado mucho de esa libertad, de ese exceso de libertad, vamos a llamarlo. Claro, sí, pero finalmente vas dirigiendo a un equipo, los vas encaminando, ¿no? ¿Cuál crees que ha sido para ti una de las decisiones más difíciles que has tenido que tomar teniendo un equipo a cargo? Y que vuelvo a lo mismo, tal vez nadie te dijo cómo hacerlo y tuviste que decidir. Yo creo que siempre las decisiones más difíciles de liderazgo que se me han presentado son empujando cambios, ¿no? Eh, el status quo a veces es tan cómodo, ¿no? ¿Para qué cambiar? Aunque no nos esté yendo tan bien, mira todos los riesgos que hay allá. Y creo que esas confrontaciones, esos desafíos, esas discusiones siempre son de las más difíciles a liderar un equipo. El cómo convencer, cómo generar esa convicción de que detrás de los dolores del cambio, de los desafíos, de las incomodidades, de lo que no sabemos que va a traer el cambio detrás, igual hay oportunidades ahí y hay que ir a buscarlas y que lo que nos trajo hasta acá no nos va a llevar de acá hacia adelante a lo que vamos a buscar. Yo creo que por ahí están, digo, a tu pregunta de las decisiones más difíciles, yo creo que esos suelen ser los retos más difíciles de un líder, ¿no? Por ahí veo que, bueno, que hay que movilizar y a veces es en un grupo chico y es más fácil de manejar y a veces hay que influir en más personas, ¿no? Y pedirles a las personas
que hagan algunas cosas diferentes, que se animen, que arriesguen. Creo que por ahí están los mayores retos. Sí, y finalmente justo al tener bien claro qué necesitas, qué quieres del equipo, creo que justo puedes ser mucho más empático, como dices, tener mejor comunicación y por ende llegar a mejores resultados, ¿no? Em, ¿Te ha tocado trabajar con gente complicada? ¿Cómo trabajas con gente complicada? ¿Cómo le das la vuelta? Sí, siempre toca gente complicada, ¿no? Y complicada es subjetivo, ¿no? Para mí puede ser complicado, puede ser que con otra persona sea más fácil y se entiendan de una manera diferente a la que yo me entiendo con esa persona. Yo creo que cuando hay diferentes miradas, diferentes perspectivas, diferentes formas de hacer las cosas, creo que lo que mejor soluciona ese conflicto, vamos a llamarlo, es chequear y asegurarnos de que tenemos el objetivo final en común, ¿no? Después es cómo llegamos y qué acuerdos tenemos que hacer, en qué cosas tenemos que ceder, pero me parece que lo más importante y lo que quita un poquito de la cancha esas diferencias, es decir, pues estamos de acuerdo que vamos para ese lado por ese motivo, ¿no? Y cuando pones esos acuerdos ya de base, es más fácil trabajar en las diferencias. Claro, totalmente. Pues bueno, eso me lleva a una nueva sección que ahorita más o menos te platicaba, que se llama entrenar o despedir. La idea de esta sección es que prácticamente te describa a un tipo de empleado y con base en ello tú me digas si lo puedes entrenar para conservarlo en el equipo y desarrollarlo o la definición final es despedirlo, ¿vale? Entonces, ¿listo? Vamos. Súper listo. Eso, muy bien. Un empleado que rompe reglas por ayudar. Se entrena. Perfecto, muy bien. Un empleado que es brillante, pero es tóxico. Es difícil decir despedir sin antes intentar algo diferente, pero sí hay cosas con las que no se pueden convivir y que son realmente tóxicas para tu equipo, no puede ser parte de, digamos, va a destruir todo lo que uno va a querer construir, sus compañeros, sus reportes o el fin último al que está buscando el equipo. Así que me inclinaría por despedir. Perfecto. Un empleado que siempre está interrumpiendo. Se entrena. Se puede. Excelente. Y de hecho me incluyo dentro de ese grupo, así que más vale que me entrenen porque si no me estarían despidiendo. Excelente, me encanta. Un empleado que no comunica cuando cometió un error. Trataría de entender por qué. Si es por el temor a cometerlo, si es por negligencia. Yo creo que dependiendo del motivo es entrenable o nada, ya habría que ver si es entrenable o no, pero me inclinaría a pensar en entrenar. Perfecto. Un empleado que es bueno técnicamente, pero no tiene soft skills. Se entrena. Excelente, me encanta. Muy bien. Y por último, un empleado que no vive la cultura de la empresa. Yo diría que es un no negociable vivir la cultura de la empresa. La cultura de la empresa es lo que define la forma de trabajar, es lo que nos lleva hacia el objetivo, hacia la misión de la empresa. Yo creo que no convivir con la cultura de la empresa significa no convivir con todo lo otro, ¿no? De apoyar o no el por qué y hacia dónde vamos y el cómo interactuamos, con lo cual ese me parece es un no negociable y yo no podría trabajar con alguien que no comulgue con esa idea. Perfecto. Muy bien, pues lo hiciste muy bien. ¿Aprobé? Fer. Excelente, muchas gracias. Ahora, justo hablando de esto, otro referente que tengo mucho tuyo es justo que siempre tienes una excelente inteligencia emocional. Yo creo que no quiere decir que nunca estés estresado o nunca te frustres, nunca te enojes o lo que sea, pero siempre veo en ti una actitud súper positiva. ¿Cómo has trabajado la inteligencia emocional eh, para llegar a este punto que igual creo que muchos de nuestra audiencia nos dicen es que ¿cómo trabajo eso? ¿Cómo se trabaja la inteligencia emocional?
Bien, bueno, gracias por el comentario. Yo creo que sin esa actitud es muy difícil levantarse todos los días en búsqueda de motivación, de dedicarle tantas horas, ¿no? Digamos, hay que encontrarle los motivos por los cuales uno hace lo que hace. Eh, yo creo que definitivamente arranca desde lo personal. Y la mejor forma de vivirlo a nivel líder, vivirlo a nivel equipo, llevarlo a tu empresa, llevarlo a tu trabajo todos los días es sentirlo cada uno. Si uno no vive la vida de esa manera, es muy difícil impostar a otra persona dentro de tu trabajo. Entonces si yo sé que estoy bien yo personalmente con lo que hago, con lo que busco lograr cada día en el trabajo, es más fácil de transmitirlo, contagiarlo y que en el equipo se viva de esa manera. Exacto. Y de la mano de eso, pues terminas motivando al equipo. ¿Cuál es prácticamente lo que tú consideras que eh, relaciona a la motivación del equipo? ¿Cómo puedes motivar al equipo sin perder una alta exigencia, ¿no? O sea, que tengas un equipo de grandes resultados. Yo creo que no van en desacuerdo las dos cosas. Creo que se puede motivar, se puede ser positivo y no ser complaciente. De hecho, cuando uno tiene las cosas tan claras de lo que busca, hasta más exigente es. Y también parte de la exigencia con uno mismo. Si uno es exigente con uno mismo, también puede apuntar a ser exigente con los demás. Pero pasa de vuelta por la convicción de lo que hacemos. Si estamos convencidos de lo que hacemos, se lo puede hacer en un buen entorno. No significa en un entorno en donde todo de lo mismo, todo lo contrario. Es entender por qué lo hacemos, entonces dejar todo para lograrlo. Claro. Yo creo que en este trayecto de vida y de profesión que, insisto, ha sido bastante exitoso para ti, no necesariamente es que te has encontrado con puros sí, 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 sino seguramente te has encontrado con algunos stoppers que te han dicho no. ¿Cuál ha sido ese no que más te ha marcado para imponerte y para desarrollarte? He tenido muchos nos en mi carrera profesional, en posiciones a las que aspiraba y no se me dieron, en cambios que me hubiera gustado tener y no terminaron sucediendo, en proyectos que me hubiera gustado avanzar y no terminaron pasando, aunque estaba convencido de lo importante que era y trataba de hacer entender a todos de la importancia de lo que estaba planteando. Eh, yo creo que me costaría decir uno sin poner muchos nombres y sin poner muchos casos concretos, o sea, y sin ir tan al detalle, pero, pero sí me parece que los nos vienen bien de vez en cuando. Sí. Ayudan a crecer, así como la derrota, que el no puede significar también de alguna manera como una derrota. Uno aprende, le da humildad. Muchas veces la perspectiva y el tiempo le da sentido al no que tuvimos. Y eso entonces también te hace aceptar algún no de otras personas que pueden verlo de una manera diferente, que lo ven desde un lugar diferente. Me parece que son valiosos tenernos en la vida. Un poquito de frustración para tener la resiliencia, para seguir adelante. La vida misma, no se nos van a abrir todas las puertas que golpeamos, ¿no? Entonces hay que insistir, hay que perseverar, hay que entender el dinero por ahí, ir por otro lado. Muchas veces de los no salieron cosas mejores incluso, ¿no? Entonces también ahí uno termina teniendo ese grado de humildad para decir, bueno, hay que aceptarlo. No digo que no sea, hay que pelearlo, no digo que esto nos baje los brazos y no haya que ser perseverante, pero sí definitivamente un grado de humildad para esos casos también viene bien. Me encanta esa visión. Y bueno, con base en lo que ahorita hablábamos, la inteligencia emocional y todo ese control, no creo que sea que simplemente te concentres, creo que viene por una familia que te respalda. Siempre digo que detrás de un gran líder también hay una gran familia. 100%. En mi caso, como siempre, ahí está mi esposo en todas mis locuras, como decíamos hace un momento. ¿Tú cómo haces ese balance y cómo equilibras tu vida personal de tu vida profesional? Lo bueno es que en casa tengo una líder muy importante que me ayuda, de la cual aprendo, de la cual veo cómo gestiona las cosas que las hace de manera muy diferentes a las mías. Y uno a veces automáticamente piensa
de la manera que tiene uno es la única forma, y después te vas dando cuenta y aprendiendo de que hay otros atributos que uno no tiene que también son hiper, súper valiosos, y otras formas que las personas diferentes a uno pues desarrollan y que uno admira, ¿no? Que decís, claro, yo nunca lo hubiera pensado, lo hubiera encarado de esa forma. Yo creo que el balance y poder llevar esa comunión y ese equilibrio en las dos vidas, si queremos llamarlo, es súper importante, porque ahora solo somos una persona, ¿no? Entonces no podemos desequilibrarnos, y definitivamente cualquier impacto en una de estas dos facetas que tenemos impacta en la otra, ¿no? Entonces es súper importante. El cómo se hace, la templanza, el- el tratar de pensarlo a veces con perspectiva las cosas, eh, el no quedarnos tan enfrascados o tan atorados en algunos temas, y saber soltar. Hace poquito leí un libro de saber soltar, que de vuelta, saber soltar no significa no me importa nada. Saber soltar significa hay cosas que no controlo, ¿no? Hay cosas que yo no puedo operar, no puedo intervenir, porque es lo que piensa otro. Sí puedo, dentro de lo que yo hago, determinar qué me corresponde, qué es lo correcto, qué es con lo que yo me siento satisfecho de hacer, y con eso estamos bien. Pero ese saber soldar, creo que a uno en su interior también le da paz, y le da paz para tener este equilibrio en estas dos vidas. Me encanta. Y bueno, gran parte de ese apoyo emocional de tu familia también son tus hijas. Creo que ellas finalmente también te ven como un referente, y son como, tú eres para ellas como su ejemplo a seguir, ¿no? Entonces, Ojalá, ojalá. Hay esperemos que que sí. preguntarles. Sí, exacto. Justo para allá va mi pregunta. Si tú pudieras ver la versión de tus hijas dentro de unos 20 años, en el futuro, ¿qué te gustaría preguntarles a ellas? O decirle no solo una pregunta, sino a lo mejor darles un mensaje. Me gustaría confirmar que lo que hoy trabajamos con mi esposa, el marco que les damos, las herramientas que les damos, la seguridad que queremos transmitirle, esa seguridad en sí mismas que nosotros le transmitimos, que se tengan, que desarrollen, ese amor que les damos para que ellas se sientan sostenidas. Lo sintieron, si les dio el respaldo para ellas poder tomar sus decisiones, ¿no? Si pienso en mis hijas en 20 años, ¿no? Me cuesta y me emocionaría un poco, pero sí me encantaría saber si estamos yendo por el camino correcto, para que ellas se sientan con la seguridad de que pueden tomar sus decisiones libremente, de que pueden ser ellas quienes quieran ser ellas, hacer lo que ellas quieran, con el sentido de responsabilidad, con el sentido de- sí, de responsabilidad sería de que obviamente no es hacer lo que se me da la gana a mí y no me importa el resto, sino, pero sí sentirse seguras de que ellas pueden tomar sus decisiones, de que sus decisiones serán las correctas porque es las que ellas querían. Si le erraron, siempre hay tiempo, ¿no? Hablábamos de cuándo cambiar de carrera, a la edad que quieras, digamos, siempre y cuando estés convencido. Eh, Me encantaría estar seguro de que ellas sintieron ese apoyo para que ellas puedan ser quienes ellas quieren ser. Me encanta porque seguro, estarás preguntándoles. Yo creo que en 20 años todavía va a estar esta entrevista por ahí y la van a ver. Yeah. Y bueno, creo que conforme también van pasando los años, creo que a todos nos pasa que vamos teniendo una visión y una opinión distinta de qué es el éxito. Para ti, ¿cómo ha evolucionado la manera en la que ves el éxito? A lo mejor, ¿cómo lo veías hace 20 años a cómo lo ves el día de hoy? Yo creo que, al menos no voy a generalizar, en mi caso, la evolución del éxito se transforma de lo más material a lo espiritual, en el correr de la vida, ¿no? De lo que pensaba que era éxito, y cuando estudiaba en el colegio o en la universidad, y éxito se asociaba directamente a mi carrera, hasta dónde puedo llegar, a qué puedo
aspirar en el sentido material. Y eso, cuando uno va empezando a peinar canas, ya se empieza a dar cuenta que es una partecita, ¿no? Y el éxito es la familia, es impactar en personas, es ayudar, es construir relaciones. Me parece que empieza más un lado mucho más profundo de entender por dónde va la verdadera felicidad en la vida. Exacto, me encanta. Y bueno, se nos está acabando el tiempo, pero hay una pregunta que me gusta hacer siempre en el cierre a todos mis invitados y es muy interesante porque cada uno me da una respuesta distinta y eso me enriquece mucho. Entonces quisiera hacértela a ti. Imagínate que tienes ante ti a cualquier audiencia y les vas a dar un mensaje. ¿Qué audiencia quieres elegir y qué mensaje les quieres dar aprovechando que los tienes? Elegiría a todos. Y ahora va por qué. No quiero esquivar a la pregunta, pero tiene un motivo. Si hay algo que vengo desarrollando, evolucionando en mi forma de pensar, es que nunca dejemos de aprender. Hablando de libros, hay un libro que me recomendó una ex jefa mía que se llama Mindset, que habla de esta mentalidad o de crecimiento o mentalidad fija. Hay personas que tienen una, hay personas que tienen otra, todos somos un mix de las dos, ¿no? Sí. Pero conceptualmente es creer realmente que nosotros podemos seguir aprendiendo a lo largo de la vida y no somos algo fijo. Lo que hoy sabemos es una partecita nomás. Vamos a seguir evolucionando. Y me encantan los casos porque va de todo lado. Obviamente, una asociación muy directa es el deporte. Uno entrena, va mejorando, pero no es solo en el deporte. Es en lo laboral. Es como padre, es como pareja, como matrimonio, como familia. No es que soy malo en algo. No. Se puede trabajar, se puede mejorar. Nunca supe dibujar. Me declaro incompetente dibujando. Ya estoy en contra. Y acá soy mentalidad fija. Sí. Si practicara, mejoro. Digo, no voy a ser el mejor pintor, ¿no? Del mundo. Pero definitivamente esa convicción de que podemos seguir mejorando, de que podemos seguir entrenando, de que podemos alcanzar, superarnos a nosotros mismos, es algo que me marcó mucho y es algo que me encantaría que todos entiendan por dónde va, de que podemos seguir mejorando. Hay otra anécdota que también en relación a esto. Yo me acuerdo hace unos años en Argentina vino un entrenador de un deporte profesional y nos dijo a quienes estábamos ahí, obviamente gente de negocios, de empresas, dijo, ustedes son todos locos, dijo. Nosotros en el mundo profesional entrenamos de lunes a viernes o de lunes a sábado para jugar el domingo. Ustedes juegan de lunes a viernes y no entrenan nunca. Entonces, también me llevó a pensar de, hay que seguir entrenando, hay que seguir buscando esos espacios sea con líderes que a uno lo inspiren y, ¿viste? Con los que conectás y te lleva a pensar y a hacer introspecciones, sea leyendo, sea estudiando. El estudio, ¿no? ¿Cuántas veces creemos que el estudio es para una parte de la vida, ¿no? Sí. Primaria, secundaria, universidad y en algunos casos, algunos osados, un posgrado. Sí. Pues seguir estudiando más hoy, cuando ya las aulas empiezan a resquebrajarse y uno puede estudiar en cualquier lugar del mundo, esté en su casa, esté en donde sea. Entonces, me parece que ese progreso, esa búsqueda de continuar mejorando a los 20, porque recién arrancamos nuestra vida profesional, pero a los 40, aunque hayamos llegado a determinada madurez, a los 60 y seguir, me parece que es un lindo mensaje para que todos lo tengamos, ¿no? Y el reto es uno mismo. El reto no es ni alcanzar al otro, ni llegar a ser el número uno, es como nosotros seguimos aprendiendo en el transcurso de nuestras vidas. Sí, me encanta porque es terrible quedarnos en esa arrogancia de yo ya lo sé todo, porque en ese momento en el que dices ya lo sé todo y dejas de aprender es cuando te vuelves obsoleto, porque justo te vas quedando con un aprendizaje que va perdiendo caducidad, ¿no? Y te ayuda a lidiar con el fracaso, porque entonces Claro. si uno es lo que es y fracasó en algo, entonces ya está, ¿no? ¿Qué habría después? Bueno, todavía se puede sacar. Nosotros no somos una nota en un examen. Eso demostró un aprendizaje o un conocimiento en determinado momento, se puede seguir aprendiendo y evolucionando. Me encanta, me encanta. Muchas gracias por tu mensaje. Creo que todos lo están recibiendo. ¿Algo más que nos quieras compartir? ¿Algún No, pensamiento? solo pensar, no quería dejar pasar el espacio, dejar pasar la oportunidad
de felicitarte, Carlos. Ah, gracias. Realmente, Japó, súper inspirador que hagas esto, que sigas tu pasión, que sigas esto que a vos te moviliza. Me parece que es inspirador para el resto, digamos, se pueden hacer tantas cosas en la vida, ¿no? Y hay que seguirlas, hay que animarse. Requiere trabajo, requiere esfuerzo, requiere práctica. Seguramente tus Dergal Talks han ido evolucionando y seguirán evolucionando. Me parece que ya solamente el mero hecho, este espacio es súper inspirador. Te felicito. Muchas gracias, pero viniendo de ti es un súper honor. Al contrario, gracias por tener igual esa generosidad de compartirnos tu Un conocimiento. placer. Y para mí es un honor seguir aprendiendo de ti. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Que se repita. Eso, muy bien, esta es tu casa. Cuando quieras puedes repetir. Pues listo, muchas gracias a todos. Gracias por hacer nuevamente de este espacio de Ergal Talks uno de sus favoritos. Recuerden compartir, mándenselo a un amigo que digan, oye, esta plática con Fer creo que te puede servir porque es justo lo que estás viviendo en este momento. Y hagamos esta comunidad más grande. Como les decía, lo mejor es que entre nosotros nos vayamos compartiendo estos tips, estos aprendizajes de personas que ya lo han vivido y que han pasado por lo que seguramente estás pasando. Y lo mejor es aprender. Así es que gracias y seguimos en Dergal Talks.